Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Between Yous, uno de 4 basados en el libro. El club de natación cerrado que se supone debería estar completamente oscuro tiene un poco de luz. La piscina estándar parece vacía cuando no hay multitudes en la superficie del agua. Afortunadamente hay una luz en la piscina y otra en la orilla que ayuda a que sea menos aterradora. Él corre el riesgo de que lo atrapen. El cuerpo alto y delgado del intruso está parado en el borde de la piscina. Fija sus ojos en el reflejo del agua con una mirada vacía. Al principio, Tim estaba decidido a volver a su habitación, pero después de pensarlo, estaba tan nervioso que no podía dormir, por lo que se infiltró en el club para practicar durante un par de horas. Podría ayudarlo a sentirse más cómodo y dormir mejor. El chico parado en el punto de partida respira hondo y toca la plataforma con la punta de su dedo. Hace una postura y lentamente forma una imagen de entrenamiento, la atmósfera de la competencia, los victores y voces de los jueces. Listo, vamos. El sonido del agua salpicando, el chico estirando los brazos y tirando hacia adelante una y otra vez, dándose la vuelta en el otro extremo de la piscina, empujándose hacia su destino. En el borde de la piscina, Tim se apresuró a mirar el reloj. Cuando vio la cabeza, golpeó la superficie del agua para desahogar la ira de su corazón, y luego trepó a la plataforma para hacerlo nuevamente. Saltó a la superficie del agua para nadar de nuevo hasta alcanzar el récord de tiempo que quería. Tengo que ser más rápido, de nuevo, y otra vez. El agua fría de la piscina le perforaba la piel. Tim no podía recordar cuánto tiempo había pasado. No podía recordar cuántas vueltas había dado. Todo lo que sabía es que solo quería ir más rápido, no más lento. El palpitar hace que el ritmo de sus brazos sean incorrectos. Está frustrado dentro de su corazón. Cuando volvió a girar su cuerpo, un dolor en sus piernas detuvo sus movimientos, provocando que su cuerpo se hundiera en el agua helada. Calambres. Tina abrió los ojos ampliamente. Trató de mantener su cuerpo en la superficie, pero tan pronto como volvió su cuerpo, sus músculos se negaron a cooperar con él. Antes de entrar a la piscina, asegúrese de primero calentar su cuerpo. ¿Por qué entrenaste así, No es bueno. Primero tenemos que calentar y estirar los músculos. Es muy importante, ¿entiendes? El síntoma de pánico que no había ocurrido estaba llegando. Esto hizo que el agua le entrara en la boca y lo asfixiara. Pi, por favor ayúdame. La imagen frente a él comienza a desvanecerse. El cansancio por la falta de sueño hizo que no tuviera más energía para salir a la superficie. Una sombra de alguien familiar destella en sus ojos. Quiero verlo. Desearía poder volver a verlo, al menos una vez más. Gía, salta, chapoteó. Antes de perder el conocimiento, Tim siente que un brazo fuerte abraza su pecho y tira de él hacia la orilla. Tim, aún sin haber recibido una reanimación cardiopulmonar, los labios del chico estaban abiertos instintivamente inhalando oxígeno. Tos, tos, tos. Cálmate, despacio, toma un respiro, sí, así, toma un respiro, buen chico. Tim se atragantó, tose el agua y su cara se pone roja. Los calambres aún no se han curado, pero no tiene tanto como antes. Cuando su respiración se volvió normal, el chico levantó la cabeza para mirar al Salvador con ojos rojos. Gia, dijo en medio de la tos, el dueño del cabello dorado que todavía está en su uniforme de estudiante ahora está completamente mojado. El cabello que solía estar atado al estilo samurái ahora está despeinado. Y ese rostro que siempre está sonriendo ahora se ve tan severo y aterrador. Hoy todos en el club están en descanso, ¿no lo sabías? Su voz es baja pero pesada. Los puños de Pigwin están apretando con fuerza.